se oyen campanas, se oyen gritos, se oyen voces, se oyen lamentos. Son 50 segundos de la psicofonía, yo creo ya, sin duda más célebre de la historia, por lo menos en España. Escuchad. Resumir todo este ambiente es difícil, es complicado, es un lecho sonoro. Esos golpes yo puedo decirlo ahora, porque gracias a ellos yo he escuchado algo que he llegado a pensar que es verdad, que podía tratarse de un mito, que solo había una porción. Es que no lo sé, pero cuando me puse aquellos cascos y escuché los 10 minutos, podemos decir que prácticamente los 10 minutos tienen este lecho sonoro. Se puede decir. Es decir, esos golpes no dejan en ningún instante de estar presentes. Hay una primera clave, compañeros, los golpes. Y podéis intervenir en cualquier momento, los que ya como oyentes, como era yo hasta hace 2 días, vamos asimilando información. Yo no sé si hay baldes, me suena pozal metálico, me suena algo que están golpeando y repiqueteando todo el tiempo. Esto ya hace que esta voz sea distinta a todas las psicofonías que yo he escuchado, con lo cual también la hace impresionante y la hace sospechosa, hay que decirlo. No se parece a nada. Ricardo, los 10 minutos, esta es la banda sonora prácticamente. Sí, con altibajos, con cambios. Yo lo que sí observo es que los golpes que la gente atribuye a campanas, que yo digo que no son todo campanas, que también hay golpes de, en mi opinión, martillos sobre yunque o sobre metal o sobre algún tipo de elemento metálico, hacen como una especie de separación entre esos episodios que antes mencionaba. Es decir, no estamos asistiendo a una psicofonía que está narrando un hecho, sino que, en mi opinión, estamos asistiendo a 10 minutos de grabación de varias cosas sucedidas, y esos golpes de campana, de metal, de lo que queramos, parece que producen esa separación, porque entre golpes y golpes, o entre secuencias de esos golpes, es cuando se produce la mayor incidencia de gritos, lamentos, de quejidos. Y sin embargo, cuando esos lamentos y quejidos disminuyen es cuando vuelven a aparecer los golpes de metal, de campana, de lo que sea. Preparaos, amigos, 1:46. Vais a escuchar otra porción absolutamente desconocida para el gran público. Yo no la había escuchado. Haciendo un programa homenaje, reuniéndose los amigos aquí presentes 25 años después, tuvieron a bien, para limar asperezas o demostrar que esta psicofonía, que se llegó a decir, hay que decirlo también, que no existía, o que pusieron otros de los fragmentos. Luego comentaremos por qué ellos no han emitido los 10 minutos seguidos, porque Germán lo pidió así. Luego andaremos en eso. Pero si os parece, vamos con uno de esos fragmentos que yo diría un poco inéditos para el gran público y que nunca se han emitido en una radio a nivel nacional, porque ellos sí lo hicieron en esta reunión en forma podcast, pero que prácticamente se escuchan de nuevo, porque son sonidos distintos, de diferentes momentos. Son unos 30 segundos. ¿Estáis dispuestos, compañeros? Hay otras voces, hay otros lamentos, hay directamente sonidos, yo no sé si de torturados, que dicen ¡ay!, ¿verdad? Hay esos golpes como de yunque o de campanas más finas, como decía Ricardo Hernández, que parece que cortan episodios. Escuchamos.
estoy viendo la cara sobre todo de Santiago Camacho. Pues muy, muy impresionado, ¿no? Pues sí, la verdad es que esos quejidos son absolutamente espeluznantes. Se oye, como muy bien decíais, el sonido de algo que parece el golpear de hierro sobre hierro, de una fragua, de algo por el estilo. Y sobre todo hay una cosa que, de las miles de hipótesis y de especulaciones que se han hecho sobre esto, una de ellas era que Germán había sido víctima de una broma. Es absolutamente imposible que, estando en la misma casa, alguien pudiera montar delante de un micrófono semejante espectáculo sonoro sin que el propio Germán lo escuchase, por muy alejado que estuviera en otra habitación. Desde luego eso ya lo podemos descartar de inicio. Vamos a hacer una cosa, porque los segundos pasan rapidísimos. Es probable que el público no esté entrenado. Escuchamos de nuevo ese fragmento, Noel, ¿podemos recuperarlo? Prácticamente ese medio minuto de esas otras partes de la psicofonía célebre del infierno. Nosotros en cascos estamos escuchando muy bien, también hay que decirlo, y la pureza de sonido que entra en nuestros oídos como un chorro puede hacernos contemplar matices, ¿no?, diferentes, pero es que los ayes son clarísimos. La sensación de voces muy tristes pero casi humanas estremecen, y luego esos golpes que, como dice Santiago Camacho, eso no se pudo reproducir allí sin que Germán no se diera cuenta. Vamos a saber algo más después de volver a escuchar sobre dónde estaba Germán, porque se ha llegado a contar que Germán no graba esta psicofonía. Hay que decirlo. Yo he tenido mis dudas, he llegado a pensar, y ha habido corrientes que han pensado eso, que Germán recibió ese material. Por lo que estamos escuchando parece que no. Noel, la ponemos de nuevo. Miguel Ángel, Germán de Argumosa estaba allí, grabando la psicofonía. Efectivamente, él ha matizado que fue una mujer la que hizo la invocación a que se grabara algo, pero él sí, él con las 9 personas estaban en el salón que él comentó que estaba en lo alto de la casa y lejos de la biblioteca. Ricardo, cuando Germán os va dando paso a la psicofonía en Radio Fortaleza, o escuchándola, ¿cómo es su expresión y cómo es la vuestra? ¿Qué se produce en aquel estudio de radio? Bueno, te puedo decir que sabes cómo él era de cuidadoso con sus psicofonías. Él trajo su Walkman, su cassette, puso su cassette a reproducir junto al micrófono. O sea que ni siquiera es un sonido directo, o sea No. que era más impresionante todavía. Efectivamente, por eso mucha gente que busca en esta psicofonía que está grabada, que nosotros emitimos, tiene que considerar que lo que está oyendo es el resultado de grabar en un cassette la emisión que salía por antena, que a su vez salía de un micrófono que reproducía lo que salía de un Walkman. Con lo cual va a escuchar posibles acoples del Walkman sobre el micrófono, claro, y va a escuchar el sonido, el zumbido típico constante del motor del Walkman, con lo cual no es la psicofonía o no es el material adecuado para analizar. Si alguien quiere analizar esto desde un punto de vista profesional, tendría que contar con la grabación original. Esa es la única que se podría analizar. Por cierto que Ricardo es técnico de sonido, también hay que decirlo. Y hay una cosa también que es interesante y curiosa. La psicofonía y estas voces, este tremendo sonido alto, inusualmente alto, entra casi desde el principio de la grabación. No hay un increscendo, ¿no?, sino que es como si nada más poner la cinta, o no, os pregunto, esto entra como un meteoro sonoro. Él puso la parte... nosotros no escuchamos las voces iniciales. Él nos dijo que había unas voces iniciales y él lo que nos puso es a partir del momento en que se produce la inserción. Pero si dice que dejó grabando 10 minutos, como él dice en la narración que hemos escuchado anteriormente, y esta psicofonía dura 10 minutos, pues realmente poco lugar hay. Prácticamente el dejar el cassette, hacer la pregunta, salir de la estancia y en ese momento empezar los ruidos y las voces, igual que al final.
los ruidos y las voces se producen de forma constante hasta el momento en que se oyen los pasos acercándose de la gente que fue a recoger el magnetofón. Vamos con un nuevo fragmento, ¿os parece? Es increíble además el registro diferencial de voces. Ahora vamos a escuchar algo totalmente distinto. En un momento de la grabación aparece como un alarido, yo diría casi como un rugido, que arrasa una parte de la grabación, y luego otra serie de sonidos metálicos diferentes. Y os preguntaré, no hay una sola voz, como también se ha dicho, que impreca, que dice, sino que hay como muy distintas voces, masculinas, femeninas, ancianas, y luego hablaremos, Eden, que parece que incluso hablan en otros idiomas. Vamos a escuchar. Otro fragmento, caras aquí en el estudio entre los escuchantes. Es realmente atípica, quiero decir que quizá lo que más llama la atención de lo que llevamos escuchado, y creo que todavía nos queda bastante por escuchar, por un lado es la duración, es decir, son fragmentos increíbles de medio minuto. Pero que haya una psicofonía de 10 minutos es realmente muy, muy atípico. Quizá en España el único precedente, y ahora veremos las enormes diferencias que hay, son las psicofonías que graba Carlos Bogdanich en Belchite. Pero en ningún caso, Javi, con voces, claro. No, en ningún caso con voces, pero digo por duración, es decir, por sonidos y la permanencia de los sonidos. Y la otra característica que a mí me llama mucho la atención es la riqueza acústica de la psicofonía. Es decir, hay muchos sonidos, no hay un solo sonido, no es una voz susurrante, no es un timbre que se escucha a lo lejos, sino que es una concentración, es una sinfonía de ambiente. Realmente da la sensación de que se está captando un ambiente y no una voz pegada al micrófono susurrando un grito, un mensaje o algo así, ¿no? Y eso lo hace realmente muy, muy llamativo. 2 y 7 minutos. Creo que tenemos además todos la voz un poco tomada y no sé bien por qué, no os des cuenta. Yo por lo menos me noto con la voz un poco ronca. El ambiente yo creo que se ha hecho un poco denso, incluso escuchando toda esta historia de la psicofonía, que es verdad que impresiona, que está ahí. E incluso dentro de nuestro propio equipo, fuera, ha habido un debate que espero que se traslade a los micrófonos. Hay muchas aristas en esta historia, seguramente muchos verán aristas a favor, otros en contra. Ocurrió hace 25 años en la otra frontera, en Radio Fortaleza, una pequeña emisora del norte de Madrid, barrio de Hortaleza, en la UBA, y Germán llega con fiebre y con una sorpresa increíble, esa psicofonía de 10 minutos. Un detalle más, Ricardo Hernández, que está aquí junto a Miguel Ángel Jiménez, y como miembros de aquel primigenio equipo del año 85, es que no había solo esta voz, no existía solo esta psicofonía. Si cabe, más absurdo, porque contradice todas las normas y leyes de lo que sabemos, que yo creo que es poco, de las psicofonías. No solo era una de 10 minutos, sino que había otra que no pudisteis escuchar en aquel momento. Efectivamente, el profesor nos vino con una cinta de bobina abierta. Él nos la mostró y nos dijo: esta es la más larga, esta es más interesante, esta fue obtenida unos días después a raíz del primer positivo del anterior. ¿En el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar. Él volvió a la semana siguiente, ¿no? Miguel Ángel me parece que nos dijo. Creo que sí. Unos días después. Pero claro, Radio Fortaleza, ya hemos mencionado antes, que era una radio de barrio, pequeñita, con medios, y sin medios, mejor dicho, y no teníamos un magnetofón de bobina abierta para poder reproducir la cinta, y por esa razón nos quedamos sin poder emitir la de los 20 minutos. Pero él traía las dos. La de los 10, es decir, la primera que obtuvo, y la de los 20 minutos, que fue a los pocos días después, a raíz del positivo. Él volvió para obtener más resultados, para ver si obtenía lo mismo, como así fue, según él. Seguimos, por tanto, Ricardo, en la investigación. Vamos a dar toda la información y luego ampliaremos el debate, a ver qué opináis y qué opina el público, por supuesto. Otro fragmento diferente de esos momentos de grabación, y luego escucharemos una porción de audio para que veamos también lo insólito de cómo todo esto se entrelaza y que es un continuum de alguna forma. No hay un momento en el que se haga el silencio en la psicofonía. No hay un respiro. Es todo el rato esos sonidos. Santiago Camacho ha mencionado la palabra fragua. Le ha venido a la mente la palabra fragua, es curioso. Golpes pesados de hierro, otros más ligeros.
fragmento, y yo escuchándolo, yo no sé, me puedo equivocar, intuía eso del agua, quizá, luego me lo contáis, voces de un agonizante. Esto podría llamarse los lamentos del agonizante, porque es eso, otro fragmento donde alguien desde luego sufre. ¿Qué naturaleza tiene esta voz? ¿Por qué Germán luego se impresionó tanto y casi recomendó durante años, no escucharla, no emitirla, aunque él, hay que decirlo, seguía poniendo el fragmento más célebre, o el único conocido a nivel popular, esa grabación de 50 segundos. Esto es medio minuto más, y yo lo he llamado así, un poco los lamentos del agonizante. A ver qué escuchéis vosotros. Había un momento, ahora lo repetiremos, Noel, que en el trasfondo, y quiero escucharlo de nuevo, es un fragmento un poco más breve, de unos 20 segundos, con los cascos yo lo estoy escuchando, y sé que igual pide un esfuerzo extra, y que a veces esto es contradictorio porque muchas personas no pueden escucharlo con esta nitidez que ahora nos llega a nosotros. Incluso cuando se escucha por internet, yo siempre lo digo, es verdad que es muy importante el medio, pero por internet, con la compresión, es que no es el mismo programa, es, bueno, la información, pero ni las músicas suenan igual, ni los sonidos suenan igual. Y yo estaba escuchando de fondo, os hablo de fondo, por debajo de ese lecho de voces o de respiraciones guturales o de sensación de dolor, hasta, yo no sé si unas niñas o sonidos como de niñas. Yo escucho un nombre. ¿Un nombre? Un nombre de mujer. Ahora me lo dices. Vale. Escuchamos. Dos y 12 minutos, sensaciones especiales en este programa tan diferente. Hay una imagen que me ha parecido muy bonita ahora mismo. Estaba mirando a mis compañeros, mis admirados, Santiago Camacho y Javier Sierra, y los dos, y no hay ninguna norma escrita, estaban con los ojos cerrados, con el gesto, ¿no?, de estar profundizando. Y en fin, como mis compañeros se toman las cosas, sea lo que sean estas cosas, y a mí esto me emociona especialmente, tengo que decirlo, ¿no? Aquí, con solo la luz del flexo, a oscuras todos, y Santi y Javi, los dos con la mirada oculta y sintiendo esto. Y yo no sé, ¿qué sentís? Yo quisiera hacer una llamada a través de los micrófonos de Cadena Ser. Sé que esto llega a mucha gente y que pueden estar escuchándonos. Si alguna de las 9 personas que estuvo aquel día en la casa con Germán de Argumosa escucha por casualidad este programa, por favor, que se ponga en contacto con el equipo de Milenio 3. Lo digo por lo siguiente: han pasado 25 años, el tiempo suficiente como para poder arrojar algo más de luz con testigos directos. Lo que nos falta en este asunto es precisamente el testimonio de las personas que estuvieron cerca de esa grabadora el día de octubre de 1985 en el que se obtuvo esto. Sí, señor. Y eso es lo que nos puede dar la clave de este asunto. Una cosa más, Miguel Ángel. Por lo tanto, hay que decirlo. Ricardo, Miguel Ángel, no tenemos más datos, esta es la realidad. Y si tenéis más datos y no queréis contarlo, cuidado, que este es un tema delicado, estáis en pleno derecho, pero me gustaría saber si sí o si no, de qué personas había ahí, además de Germán de Argumosa. Ningún dato. La verdad es que ahí fue muy prudente. Únicamente hablo del lugar, sin especificar la dirección, únicamente cómo era el lugar. En ningún momento entró a hablar de quién era esa gente. Fue muy prudente. Hay que decir también que quizá los oyentes no lo sepan, o algunos oyentes no lo sepan, que no le podemos preguntar a Germán de Argumosa. Germán de Argumosa falleció hace casi exactamente 3 años, el 3 de noviembre de 2007, a los 87 años de edad, llevándose el secreto de esta grabación a la tumba. Sí, señor. Sí, porque nunca quiso contar la gente que estaba allí. Exacto, o sea, él protege, pero eso Germán lo hacía casi siempre, ¿eh? Yo puedo dar fe de que protegía, porque Germán no era tampoco
Era divulgador, pero en cierto aspecto, pero protegía muy bien sus fuentes, porque hay que decirlo, estaba muy bien relacionado en la aristocracia española y tenía acceso, como pasa en ocasiones, yo voy a decirlo, yo creo que a las más altas esferas del Estado. Y en muchas de esas reuniones había un compromiso tácito de no dar la información. Por eso preguntaba a Ricardo y a Miguel Ángel si saben, si con un sí o un no, pero no tenemos más identidades. Tenemos así la palabra rotunda de Germán, que yo creo que era un hombre de honor, de que él estaba allí haciendo la grabación. Porque otra teoría es, ¿pudieron haber engañado a Germán en el caso de haber sido esto un fraude? ¿Darle gato por liebre? Bueno, pues también hay que ponerlo ahí. Ahora te pido la explicación, Santi, el nombre, Carmen. Lo tienes aquí, yo lo había escrito mientras escuchaba la psicofonía. Felisa. Y lo que escuchan los oyentes, voy a ponerlo porque es muy parecido. Elisa. Dice una voz algo así como Elisa. Vamos, realmente es increíble, qué miedo escuchar esas cosas a estas horas, nos lo decía Sirius. También nos dice que en la última parte parece escucharse algo así como Elizabeth. Todas tienden a Elisa, Elizabeth, Felisa, algo así. Vamos a ver si nos la puede poner Noel otra vez. Noel, y la oímos. Vamos allá. Gran parte del público, o por lo menos muchas personas que de repente captan un nombre, yo de verdad que no, Elisa, Felisa, en esta grabación. Yo acabo de escuchar, sí, ahora sí, claro, el nombre en un momento dado, pero hay un chillido de una niña de fondo, ¿lo habéis escuchado? Que es absolutamente terrorífico. Es un latigazo acústico, un verdadero latigazo acústico este fragmento. Seguimos y luego ampliamos, porque también con Eden Garrido ampliaremos cuestiones de hasta dónde ha llegado todo esto, ¿no? Hasta dónde ha llegado todo esto. De verdad que ahora, yo no sé si le ha puesto Noel a mayor intensidad, porque es que el sonido, claro, se va habituando el oído, ¿no? El chillido de la niña que aparece ahí, entremezclado. Yo tenía en mis apuntes, en este cuarto fragmento, algo así como... Vamos a ver, porque había hecho el esfuerzo, que no lo hago casi nunca, de anotar algunas cosas, y las tengo aquí. Cuarto fragmento, golpes... Vuelve a sonar la campana y hay una frase, una voz diferente. Luego, si queréis, compañeros, intentamos establecer qué tipos de voces aparecen a lo largo de esta eterna psicofonía. Es una voz como de un anciano, Ricardo, y dice un insulto. Eso es lo que nosotros queremos entender, aunque parece que hay otras personas que lo interpretan de otra forma. Bueno, vamos a escucharlo, lo escucharemos desde si queréis. Interpretamos todo esto y en la tipología de voces que aparecen en esta grabación damos la opción, sin decir que se dice, al público. Otro fragmento, compañeros, y duro, agresivo. Desde luego el tono que respira esto no es como otras psicofonías un poco perdidas en el éter, no, esto es una sinfonía natural, paranormal o fraudulenta, yo no lo sé, me gustaría creer, ¿no?, que es la conexión con el misterio, pero es crudísimo. Golpes, campanas, la fragua de nuevo, y al final una voz quejumbrosa, una voz como de anciano que aparece en otros momentos, que insulta, o que dice algo. ¿Qué habéis escuchado? Puta. La palabra así de clara. Sí, pero así de claro. Pero yo ahí, fíjate que tú ya sabes que yo... Es interesante porque ellos no lo habían escuchado y de inmediato no ha habido la menor duda, ¿no? Que yo suelo ser muy cauto, pero esta noche me voy a dejar llevar un poco por la magia de esta grabación y por la cierta subjetividad, mi impresión personal. Yo... como impresión subjetiva, personal absoluta, yo de alma para adentro empiezo a descartar el fraude. Y mi razón es muy sencilla. Todos los fragmentos que hemos ido escuchando tienen una cualidad obscena, es la palabra que me viene a la mente,
que si esto es fruto de una mente humana y es fruto de una manipulación, el que sea tiene un talento siniestro para eso, para reproducir sonidos que son capaces de conmover zonas muy profundas del espíritu, que sería para quitarse el sombrero. No, yo de verdad empiezo a decantarme muy seriamente sobre la autenticidad. Si hubiera que compararlo con algún referente de la cultura, digamos, audiovisual que tenemos, a mí me lleva inmediatamente a algunas de las escenas más macabras del Exorcista. Tiene ese punto casi obsceno, como dice Santiago, pero profundamente desagradable, que tiene el sonido del Exorcista. No digo ya la imagen. En la radio, precisamente, en este programa, precisamente, hemos escuchado algunas veces fragmentos de esa película desprovistos de imagen y calan mucho más que la propia imagen. Y ese es el impacto que yo recibo. Me señalabas algo con el dedo, Carmen. Sí, cosas que iba apuntando mientras oía las psicofonías, y justo endemoniada, gruñidos, como cuando asistimos al exorcismo de esa chica joven aquí a las afueras de Madrid, pues muy parecido, esos gruñidos, También hay que decir que en la película del exorcista muchos de los sonidos se basan en la matanza de un cerdo, con lo cual es que aquí también parece escucharse también, es cierto, como los sonidos, y un veterinario, ahora, un veterinario nos lo apuntaba. Abierto, ¿no? Manuel nos decía que es veterinario y que le parece la grabación, la matanza de un cerdo reproducida a menor velocidad. Nosotros que tenemos los medios nos dice acelera la reproducción y lo veréis. Como esos gruñidos, esos golpes a lo mejor en las barras de lo que es la cochiquera. Es una de las teorías que se ha comentado. Mi compañero y compañero de este equipo, Diego Marañón, me comentó, y yo estaba al margen de todo eso, por desgracia no tengo tiempo para estar en todo lo que se cuece, ¿no? Y más hoy en día que a nivel global, y me comentaba que había investigadores jóvenes, la mayoría, que creían, primero, que no existía la psicofonía. Yo, Iker Jiménez, doy fe ahora mismo a las 2:23 de que he escuchado la psicofonía íntegra de 10 minutos y existe. Punto 1. Segundo, que los compañeros que la han emitido por única vez jamás conmigo, y creo que con nadie, han intentado ni hacer negocio, ni, ¿cómo decirlo?, sentirse especialmente importantes, ni vanidosos, todo lo contrario. Y que precisamente, quizás sabiendo el paso, bueno, pues han puesto más fragmentos, oye, que está aquí la psicofonía, pero cumpliendo lo que les dijo Germán, no han querido emitir la psicofonía, y hasta, voy a decirlo, en ocasiones me parece bien, porque 10 minutos de esto, Javier, Santi, emitidos, cuidado. Es interesantísimo. Eden ha permanecido en silencio porque ya se ha incorporado al equipo de alguna forma, pero no estaba en el 85. No estaba. Eden, buenas noches. Buenas noches. Y es curiosísimo lo que pasa aquí, y Santi ha dado una clave, ¿no? Yo no sé quién ha hecho esto, o si surge de un lado que es terrorífico, ¿no? Pero conecta perfectamente con el subconsciente y llega a lo más hondo. Escuchamos casi, no sé, un exorcismo, lo que puede ser un exorcismo. Pero es que Eden, antes de ayer, el jueves, antes de partir de viaje hacia las campiñas de Burgos, y me daban esa oportunidad increíble, ¿no?, de escuchar de principio a fin, ella me decía, yo escucho el tirar de una cuerda, la máquina, y todo eso está surgiendo ahora sin habernos comunicado la información. Es como si fuera una cuerda de estas gruesas, como un cabo, y estuviera sujeta a algún sitio del que van tirando lentamente, y se oye como cruje esa cuerda, ese tac, tac, tac del crujido de la fibra de la cuerda al tensarla. Y es muy curioso que los demás han coincidido sin saberlo con lo mismo. La experiencia de esta noche también tenía que ver. ¿Hay algún problema en el micrófono? ¿Me decís, se escucha bien? Quizá... No, yo creo que se escucha bien. A ver, Noel, prueba. Vamos a ver, esto... ¿Sí? ¿Me oís bien? En el fondo estamos no tan lejos de Radio Fortaleza. Los micrófonos siguen siendo los micrófonos. Nos dan su sorpresa. Están impresionados los micrófonos también. Sí, porque si no cambiamos ese, pero se escucha bien, Eden, ¿no? Hacemos la prueba, sí, perfecto. ¿Sí? Nos dice Noel que ok. Noel, que hoy le veo con cara de cierta impresión también, por cierto. Yo se lo decía, y estos temas es que sepa uno de misterio, ¿no? Impactan. Me comentaba Eden que, ahondando en lo que decía Ricardo del sonido de una sala de tortura, se escuchan esos elementos, ¿verdad? Efectivamente, sí. La cuerda tensándose, como si hubiera alguna polea que tira de ella,
los sonidos como de golpes con una madera, una especie de latigazo, pero yo tengo la sensación que es con algo rígido, no con una especie de madera o... Son crujidos más que golpes, ¿no? No lo sé, es que son tantos sonidos diferentes, mezclados y a diferentes niveles. Tantas fuentes de sonido, ¿no? Eso es lo raro, en una psicofonía. También, muy raro. También hay que subrayarlo. Por supuesto. Y también sería raro considerar que esto, hay que pensar que tiene 25 años. ¿Qué medios técnicos había con el audio analógico, los medios analógicos de los años 80 para hacer esto? Y a través de un micrófono. Sí, es decirte pues que el magnetofón tela marinera, micrófono, o sea que marinera claro, para hacer, bastante bien para se oye. Un fraude con esto. Esa es una de las claves. Es decir, aquí hay muchas capas de sonido. Y de hecho, si se pudiese tener acceso a la grabación original, posiblemente incluso captaríamos más matices todavía. A día de hoy, con las ediciones digitales, con las librerías que hay disponibles hasta por internet de sonidos, etcétera, etcétera, vale, hace falta talento, pero podría ser relativamente fácil. Ahora ponte en analógico, con unos medios que no eran ni mucho menos los que son ahora. Estábamos hablando de la época que yo lo he vivido, y Ricardo también, y vosotros, de las tortas, o sea, de la cinta abierta, de hombre, que no era tan fácil, que había que irse a un estudio muy profesional para hacer esto. A no ser, porque, en fin, aquí hay que ponerse en todos los escenarios posibles, que siguiendo el relato que nos hacía Germán de Argumosa al principio del programa, él deja la grabadora en la biblioteca, abajo, evidentemente se sube a la planta superior a esperar esos 10 minutos y alguien que esté abajo le dé el cambiazo a la cinta. Bueno, interesante, porque se puede especular una cinta con ya esa. preparada. En teoría estaban todos arriba esperando. Ya, pero puede haber alguien más en la casa. Sí, por posibilidades tampoco es decir, podía como estar no Germán tenemos, en la casa. Claro, como no tenemos el testimonio de nadie más, que es por eso por lo que hacíamos este llamamiento hace unos minutos, tenemos que plantear una serie de especulaciones. Por supuesto, claro. y volver a decir que esta historia en sí, con todo lo que representa, es digna de una novela, absolutamente. Totalmente, y ahora llega claro. la otra parte, la de la muerte. Escuchamos a Germán. ¿Qué vamos a escuchar, Ricardo? Es esos pasos finales, final de la psicofonía, otro fragmento que pone los pelos de punta. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque se ve una de las cosas que también hubo mucha confusión a través de foros de internet, que decían que la psicofonía era un fraude porque, a pesar de que se escuchaban los pasos de las personas que se acercaban a recoger la cinta, que la psicofonía seguía produciéndose, y es todo lo contrario. Precisamente lo que vemos es que al acercarse esos pasos desaparecen radicalmente todos los sonidos. Vamos a escuchar de nuevo la emisión. Conectamos ya no solo con lo que es la voz en sí, sino con esa emisión, ¿no?, que se vivía en Radio Fortaleza, noviembre año 85. Pasos finales, y incluso vamos a escuchar una voz que dice final de la experiencia o experiencia finalizada, algo así, ¿verdad? Sí, fin de la experiencia. Vamos allá. Ahora llegan a recoger el magnetófono y el ruido ha parado en cuanto se han empezado a oír los pasos. ¿Puede repetir esto último? Recordar que estamos con el profesor Germán de Argumosa, que esto es el 102,1 FM de Radio Fortaleza, que el teléfono es el 764-5962. Repito, 764-5962. Profesor. Observen cómo, en cuanto se oyen los pasos, los ruidos cesan completamente.
Iker, ahora entiendo la impresión que te llevaste escuchando esta grabación de un tirón, claro. Eso tienes que contárnoslo. Sí, he de decir que este documento pone un poco fin a las diversas grabaciones, y es que no sé qué se puede decir, ¿no? Es verdad que yo pude escuchar toda esa grabación con Edén y Ricardo presentes. Marchamos de viajes raudos, Javier y yo, a tierras de Burgos. Estuvimos investigando, entrevistando, eso será parte de otra historia. Y de noche, en el hotel de Villarcayo, Javier en su habitación, yo en la mía, contiguas, una habitación grande, quizá un poquito desangelada, ¿no? Yo os puedo decir, amigos, y esto es una cuestión absolutamente subjetiva, absolutamente personal, que no quiere convencer a nadie. Yo tengo 37 años, hacía mucho tiempo que no sentía el miedo que sentí anteayer, a estas horas, por ejemplo. Empecé a dar vueltas en la cama y venía una y otra vez diferentes fragmentos y algún otro que escuché, como una voz de mujer que decía: ya te tengo, Juan. Una y otra vez, sin poder quitármelos de la cabeza. Las horas de investigación con Javier habían reducido el impacto en mi mente de escuchar esta psicofonía, y todo eso, almacenado en algún lugar del cerebro, se desplegó como una sombrilla en mitad de la oscuridad de la habitación. Me desperté varias veces, y esto es subjetivo, repito, pero yo me giraba y estaba convencido, seguro que son sueños, de que yo tenía a alguien en la habitación. Y es que vislumbraba a una mujer como con una especie de sayal blanco, y de nuevo la voz, y una y otra vez. Es decir, experimenté en mis carnes, que llevo 20 años haciendo radio, hablando de estos temas, investigando, estando en lugares que no son especialmente amables. Llevo toda mi vida haciéndome preguntas, nada más, y estando en sitios, pocas veces sentí tan próximo el terror, la soledad, el miedo en una habitación, solo, y en mi mente volviendo a proyectarse todo lo que inspira estas voces que estamos escuchando.